Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que en este día nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Una vez más, como todos los días, gracias les damos a Dios. Amén. Gracias a Dios por este día que nos permite estar delante de su presencia, por este tiempo que Dios nos ha permitido separar para poder escuchar su palabra. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5. Recuerden que ayer estábamos hablando de un suceso, de una resurrección, cuando un hombre llamado Jairo vino a los pies de Jesús rogándole para que sanara a su hija. Su hija murió antes de que Jesús llegara, pero Jesús llegó a casa y la resucitó. Amén. Y estamos hablando de ese Jesús, de ese Dios tan grande, maravilloso, todopoderoso, aquel que es capaz de sanar y resucitar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. En Él está la vida y toda potestad. Amén. Bien, pero en ese suceso, mientras Jesús iba con Jairo a la casa de Jairo justamente a sanar a esta muchacha, pasó algo en el camino. Dice la palabra de Dios, versículo 24, fue pues con él, o sea, Jesús con Jairo, y le seguía una gran multitud, y la multitud, dice, le apretaba, o sea, el camino era lento, y la multitud le apretaba, o sea, no dejaba pasar a nadie ya. Era imposible casi llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba apretada las personas. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Mira la palabra de Dios que nos dice en esta hermosa mañana, ¿no? Voy a volver a leer el versículo 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Gracias a Dios. Bien, el escenario es esto. Jesús estaba yendo con Jairo hacia la casa de Jairo justamente a sanar a esta muchacha o a resucitarla. Una gran multitud estaba con Jesús y se agolparon, se amontonaron de tal manera que se hacía imposible que alguien llegara hacia Jesús. Había una mujer, dice la Biblia, que durante 12 años había padecido de flujo de sangre, tenía una hemorragia. 12 años sufriendo con esta enfermedad. Entonces, imagínense 12 años perdiendo sangre. Esta mujer estaba muy debilitada. Una mujer, dice la Biblia, en versículo 26, que había sufrido mucho a causa de esta enfermedad. Y había sufrido mucho de muchos médicos que estaban con ella, intentando querer sanarla, intentando querer restablecer su salud, intentando querer restaurar la salud de esta mujer. Pero la Biblia dice que mientras más pasaba el tiempo y más médicos la veían, su situación era peor y eso le causaba mucho sufrimiento. Quizás también nosotros en algún momento de nuestra vida hemos intentado quizás arreglar una situación en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía, en el trabajo, en nuestras relaciones personales. Hemos tratado de mejorar algunas cosas y es más, de buena voluntad hemos pedido ayuda a otras personas y otras personas de buena voluntad han intentado ayudarnos y en algunas cosas quizás algo haya mejorado, algo se haya arreglado, pero también nos hemos visto frustrados con situaciones que nunca se arreglan, siguen siendo la misma, las cosas no cambian a pesar que tenemos ayuda y apoyo. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no están en las manos de las personas. Yo sé que los médicos son muy buenos, todos hemos pasado por una consulta médica y hemos encontrado beneficios para nuestro cuerpo, nos hemos sanado muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios justamente ha constituido esta clase de autoridades, ¿no? ¿Para qué? Para que el pueblo pueda recurrir a Él también. Pero hay cosas que ya se escapa de los médicos, se escapa de los psicólogos, se escapa de tu familia, se escapa de tu jefe, se escapa de todo, que solamente está en las manos de Dios poder hacer algo. Dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y su situación había empeorado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la situación empeora en esta mujer, lo que se había causado en esta mujer era frustración. Era mucho dolor, era mucho sufrimiento y mucha depresión. Son 12 años, no eran 12 días, no eran 12 semanas, no eran 12 meses, eran 12 años cargando una enfermedad. Y una enfermedad que cada día la empeoraba, la debilitaba,
la deprimía, la hacía sufrir, la hacía llorar. Muy triste lo que estaba pasando a esta mujer. Seguramente que mucha gente se compadecía de ella, mucha gente triste por la situación de esta mujer. No era una mujer quizás pobre, pero estaba cayendo en la pobreza, ya que dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía en muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. No era una mujer pobre, pero se estaba empobreciendo y estaba llegando a una situación paupérrima. ¿A causa de qué? De querer luchar y hacer mucho por su sanidad. Ya había vendido de repente algún terreno, había vendido algunas propiedades, algunas cosas, y ya había gastado todo lo que tenía. Ya no le quedaba nada. Y muchas veces en otros casos ya no nos queda nada, ya no tenemos a quién recurrir, ya no sabemos qué hacer. Muchas veces tú te habrás preguntado y habrás dicho esto, ¿no? Ya no sé qué hacer. He hecho todo lo que está a mi alcance, he hecho todo lo que podía, ya no sé qué hacer con este hijo, ya no sé qué hacer con la esposa o el esposo, ya no sé qué hacer con esta situación, se me fueron las ideas, ya no sé qué hacer. Se acabaron todos mis recursos. Y déjame decirte que a veces esas cosas suceden para que nosotros aprendamos y entendamos que todo lo que nos proporciona esta vida tiene un límite. Todo lo que nos proporciona esta vida tiene un tope. Hay cosas que ni el dinero, ni la familia, ni nuestros buenos recursos, nuestras buenas posesiones, ni nuestras buenas amistades pueden hacer ya con nosotros. Porque hay cosas que solamente le corresponden a Dios. Esta mujer intentó 12 años de luchar por su cuenta y está bien porque es esfuerzo de ella. Pero vuelvo a repetir, hay situaciones que solamente ya le competen a Dios hacer. Dice la Biblia que cada vez le iba peor y peor. Pero ella oyó hablar de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué quiere decir? Que esta mujer había perdido toda esperanza de quedar sana, había perdido toda esperanza de poder recuperar la salud y ser la persona que antes era. Seguramente era una persona muy alegre, muy trabajadora, una persona muy esforzada, que le iba muy bien hasta que le tocó pasar por esta enfermedad. Había perdido la esperanza, pero cuando ella escucha hablar de Jesús, ¿qué escucha hablar de Jesús? Escucha que Jesús había calmado la tempestad, escucha de que Jesús había liberado a un endemoniado de tantos años y que Jesús estaba haciendo sanidades, milagros y que en él había un poder sanador. Cuando ella escucha eso, como que le nace una esperanza. Ya lo había perdido todo, ya todos le habían decepcionado, pero ahora le nace una esperanza de su frustración, de su humillación, de su vergüenza, de su dolor, de su sufrimiento. Le nace una esperanza. ¿Qué fue lo que le causó esperanza? El haber escuchado acerca de Jesús. Y justamente eso es lo que en esta oportunidad estamos hablando. Estamos hablando acerca de Jesús con la única intención de que en ti se fortalezca la fe para que tú puedas seguir adelante y puedas recurrir a Él y obtener aquellas cosas por las cuales estás orando y estás pidiendo hace mucho tiempo. Dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo les decía que, según el versículo anteriores, dice que mucha gente venía con él, dice, una gran multitud le seguía y lo apretaba. Mucha gente estaba andando con él. Esta gran multitud, dice, lo oprimía y lo apretaba. Lo apretaba tanto así que no dejaba que nadie pueda acercarse a él. Ahora, ¿cómo es que una mujer se hizo paso entre la multitud con esa enfermedad y con esa debilidad y con ellos? ¿Qué le impulsó a esa mujer a hacerse paso entre la multitud? Se necesita un poco de fuerza para empujar a hombres grandes y acercarse a Jesús, porque la mayoría de los que le seguían eran hombres. Y ella tenía que hacerse paso de uno porque todos querían ser sanados, todos querían ver lo que estaba pasando. Era una multitud, no sé si tú alguna vez has tratado de pasar entre una multitud, es una cosa difícil. Ahora, la cosa se empeora, se hace más difícil porque esta mujer está enferma. Pero yo digo en este momento, ¿acaso Jesús no sabía que atrás de la multitud había una mujer que quería acercarse a Él? ¿Por qué Él no se detuvo y no dijo a la multitud, abran paso que viene una mujer hacia mí, déjenle permiso por favor? ¿O por qué no dijo a Pedro y a sus discípulos, ¿sabes qué? Traigan esa mujer que está atrás y tráiganla acá para sanarla? ¿Por qué Él permitió que esta mujer
se esfuerce, se haga pan, se caía, se levantaba y hacía lo que podía para llegar a Jesús. Como que si Jesús estuviera haciendo las cosas más difíciles. Porque la fe de esta mujer estaba siendo a prueba. Está siendo probada esa fe. Estaba pasando por unas circunstancias de prueba. Su fe ya tenía que llegar. La multitud pudo haberlo desanimado. Su debilidad pudo haberla desanimado. Pero ella empleó su fe para seguir andando y Dios no la dejó sola. Dios la estaba fortaleciendo ya desde ahí. Dios le estaba dando fuerza. Dios le estaba haciendo que ella se abriera campo entre la multitud porque Dios no la estaba abandonado. Ya Dios estaba operando. Desde que esta mujer escuchó hablar de Jesús, ya Dios estaba operando en su vida. Desde que esta mujer escuchó hablar de Jesús, ya Dios estaba trabajando con su fe. Ya Dios estaba trabajando con su esperanza, con su gozo. Dios estaba trabajando ya con ese deseo de querer conocer a Jesús. Ya Dios había puesto el querer en ella. Y eso es justamente lo que hace Jesús. Antes de tu milagro, antes de que Dios obre a tu favor, Dios va a hablarte a través de su palabra para que su palabra pueda generar fe en ti. La Biblia dice que esta mujer llegó a Jesús, tocó el manto de Jesús, porque ella dijo, si tan solo tocaré su manto, quedaré sana. Tocó el manto de Jesús y en el instante, dice la Biblia, dice el instante, ella quedó sano. Tocó su manto y quedó sano. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo, Señor, acá hay una multitud que te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? No, la gente lo apretaba y lo tocaba. Pero esta mujer vino detrás y le tocó con fe a Jesús. Muchas personas pueden acercarse a Jesús y no obtener nada, porque no se acercan con fe. Pero esta mujer se acercó con fe y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Jesús sabía quién la había tocado, pero quería que esta mujer respondiera. Esta mujer dijo, Señor, le contó su historia y yo dije que si tan solo tocara tu manto, yo quedaría sana y te toqué, Señor, y quedé sana. Y Jesús reconoció eso. ¿Por qué? Porque poder había salido de él, dijo. Ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Concluyo con esto. La palabra de Dios va a proporcionar fe en nuestros corazones. Jesús no ha cambiado. Jesús la sanó. Esta mujer le dijo, hija, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de esta enfermedad o de este azote. Dios confirmó la sanidad en esta mujer. Dios halagó la fe de esta mujer. Y que la palabra de Dios tiene que proporcionar fe en nuestras vidas, de tal manera que tú y yo no nos rindamos con esta mujer, aunque haya una multitud de problemas y de circunstancias que nos digan lo contrario, no nos rindamos, sigamos en pos de Jesús, porque Dios está viendo nuestro esfuerzo y Él va a responder a nuestras necesidades, porque no ha cambiado. Él sigue siendo Dios, sigue luchando por tus hijos, sigue luchando por tu sanidad, sigue luchando por tu economía, sigue luchando por tu paz, por tu tranquilidad. Hazlo porque Dios está contigo. Y Dios no te va a abandonar y Él va a poner la fe suficiente en ti para que tú alcances aquellas cosas por las cuales estás luchando. Amén. Vamos a orar al Señor un momento. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra nos enseña una vez más lo bueno, lo santo, lo milagroso que eres tú, Señor. Tú no has cambiado, Dios mío. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos acercamos a ti sin fe, sin creer, sin confianza, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Tú no has cambiado, Señor. Yo no necesito sentir, Señor. Yo necesito creer, oh Dios. Porque mis sentimientos muchas veces, Señor, van a estar de lo mejor y a veces no, Señor. Yo necesito estar convencido y creer. Aumenta mi fe, Señor. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar en ti, Señor. Que tu palabra alimente mi fe cada momento, cada instante, Señor. Gracias, Padre. Y perdóname toda incredulidad, Dios mío, de mi parte. Perdóname, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que están escuchando esta palabra y quizás estén enfermos, quizás no por 12 años, pero están llevando un tiempo con esa enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús, quizás sea más el tiempo, sea menos, eso no interesa. Tú eres un Dios fuerte y sanador, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que están escuchando esta palabra y si están pasando un momento de enfermedad, Dios mío, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, Señor, declaro su sanidad sobre sus cuerpos por tu palabra, porque tu palabra dice, por tus llagas hemos sido curados. Tú eres nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro salvador, oh Dios mío. Sana todo cuerpo enfermo, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío. En el nombre de Jesús opera sanidad en este momento y en aquellas personas que están creyendo en tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, oro también que tú traigas abundante provisión sobre aquellos que están pasando necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, nuestro proveedor, nuestra paz proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por compartir este tiempo de reflexión de la palabra de Dios conmigo el día de hoy. Ya saben, sigamos confiando y creyendo en Dios. Leamos su palabra, eso nos va a ayudar a tener mucha fe para creer en Dios. Leamos todo lo que Dios hizo en esta tierra, porque Dios no ha cambiado. Amén. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Los amo en el Señor, los llevo en mi corazón y mis oraciones. Y seguiremos orando los unos por los otros. Amén, hermanos. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.